Cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Reyes, perteneciente al curso Física General en el grupo 1004-13-603, dirigido por el tutor Carlos Holmes Varela. Aquí les presento mi documento de identidad. Listo. Entonces, en esta ocasión voy a realizar las situaciones del ejercicio número 1, simulador virtual, fuerzas en movimiento. Nos piden que nos dirigamos al siguiente enlace, luego componente teórico, luego laboratorio 2 y fuerza neta. Entonces nos dirigimos a ese punto, aquí ya lo tengo abierto, y aquí pues ya estamos en la página y ya entré al laboratorio 2. Listo, entonces nos piden en el ejercicio, en el punto C, que nos dirijamos a fuerza neta, seleccionemos cada uno de los valores, cada uno de los check de aquí. Luego cada una de las personas que van a dar el carro, de acuerdo con las indicaciones de la tabla 1, la arrastramos con el cursor hasta la cuerda y iniciamos la prueba y diligenciamos pues los valores que nos piden. Entonces aquí ya tenemos, nos dan que la persona azul sería una de 100 newtons y una roja de 50 newtons. Entonces 100 newtons con una de 50 newtons. Iniciamos la prueba. Tenemos que la fuerza izquierda es de 100 newtons y la fuerza derecha es de 50 y una suma de 50. Listo, y ganan los azules. Una fuerza izquierda de 100 newtons, una fuerza derecha de 50, la suma de 50 y ganan los azules. Luego en las personas azules, una persona de 100 newtons y una de 50. Una persona de 100 newtons, una de 50 y en la roja una de 150 newtons, una fuerza izquierda de 150 newtons y una fuerza derecha de 150 newtons, como vemos aquí. Iniciamos la prueba. La suma de fuerzas es igual a 0, ya que pues las fuerzas son las mismas a cada lado y no gana nadie. Entonces la fuerza 0 y no gana nadie. Asimismo rellenamos la tabla de acuerdo con lo que nos piden en la tabla, ¿sí? Listo, entonces luego vamos a la sección de movimiento. Seleccionamos cada uno de los check como antes y luego seleccionamos cada uno de los objetos arrastrándolos sobre la patineta y les aplicamos a cada uno una fuerza de esta variable griega, que es la suma de los dígitos de nuestra cédula. En mi caso da 27, entonces sería 27 newtons. Entonces miramos qué sucede con la rapidez y respondemos la pregunta de la tabla 1. Entonces, de movimiento aquí. Vamos a movimiento. Aquí estamos. Entonces seleccionamos cada uno de los objetos. Primero el objeto. Aquí ya marcamos todos los check. Y aplicamos una fuerza de 27. Entonces ponemos... Nos fijamos de la rapidez. Nos daría... vemos cómo aumenta la rapidez. Listo. Luego ponemos la persona el niño de 40 kilogramos. Ponemos los 27 y vemos como la rapidez aumenta pues un poco más rápido, ¿sí? Pero no se nota mucho. Se nota más si ponemos la persona de 80 kilogramos y aplicamos una fuerza de los 27. Vemos cómo aumenta pues de una forma más lenta la rapidez y vemos con la caja de 200 kilogramos con la fuerza de los 27 newtons, como aumenta de una forma mucho más lenta que los 80 kilogramos del señor, que los 50 kilogramos de la caja y los 40 del niño. Entonces, de acuerdo con eso respondemos la pregunta de qué sucede con la rapidez cuando aplicamos la misma fuerza, o sea los 27 newtons, pero una diferente masa, en caso de los diferentes sujetos. Entonces decimos que al aplicar la misma fuerza, pero diferente masa, se afecta a la rapidez, como vimos que mientras mayor sea la masa, en el caso de la nevera, menor la rapidez aumentaba de una forma más lenta, menor era la rapidez, el aumento de la rapidez con respecto al tiempo. Entonces esa es la respuesta que tenemos. Aquí ya lo complementamos. Entonces luego vamos a la parte de fricción, a la parte de, perdón, de fricción.
Y aquí nos dicen que seleccionamos con los check igualmente, como antes lo hicimos. Seleccionamos la cantidad de fricción, nada, medio y mucho, aquí en estos puntos, en el mismo objeto que sería la caja de 50 kilogramos de su masa, y aplicamos la fuerza que sea necesaria para mover la caja en cada uno de los puntos de fricción. Entonces, y anotamos los valores en la tabla U. Entonces aquí ya lo tenemos. Entonces nos piden que una fricción de nada, una fricción de medio, una fricción de mucho, y anotamos la fuerza aplicada que fue necesaria para moverlo. Entonces vamos al punto de fricción. Pues luego nos piden que lo primero de nada, perdón, listo. Entonces ponemos nada, listo, y ponemos la fuerza que fue necesaria. En este caso es 5, si ven que se alcanza a mover. Entonces anotamos ese valor aquí, 5 newtons. Luego en medio nos dio 126 newtons. Aquí sí tenemos que, sí, para que vaya medio. Listo. Entonces vemos que es necesario 126, 50 no fue necesario tampoco esto. Y aumentamos. Vemos que aumentó. Vemos que comenzó a moverse la caja. ¿Listo? Entonces anotamos ese valor y 126 minutos. Luego vamos a mucho, punto de fricción mucho, y vemos que es necesario 300 newtons. Entonces hacemos la prueba con mucho y vemos que con 100 newtons no es capaz, con 50, con 200 no es capaz, y con 300 empieza a moverse. Entonces anotamos ese valor aquí, 300 newtons. Luego nos piden que respondamos la pregunta: ¿qué sucede con el valor de la fuerza aplicada cuando tenemos la misma masa, la caja, pero cambiamos la fuerza de fricción? Entonces tenemos que, cuando un cuerpo tiene la misma masa, pero se altera la fuerza de fricción, en este caso pues aumenta la fricción, es necesario aumentar la fuerza aplicada para que sea posible mover el cuerpo. En este caso pues es la caja, ¿sí? Entonces esa es la respuesta. Luego vamos al punto de aceleración. Vamos a la opción de aceleración, seleccionamos cada uno de los check aquí, y luego seleccionamos cada uno de los objetos que muestran la tabla 1 y aplicamos una fuerza de 2 por, en este caso 27, 2 por 27 sería igual a 54 newtons. Entonces observamos la aceleración y anotamos el valor de acuerdo a lo que nos piden en la caja. Entonces nos piden el primer objeto, pues la imagen del niño. Cada uno de los check, en este caso puse la fricción en nada porque en medio ni mucho era capaz de mover los objetos. Listo, entonces ponemos una fuerza de 54 y vemos cómo aumenta la aceleración. Vemos cómo está la aceleración de 1.35 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí ya lo anotamos. Luego el objeto de 80 kilogramos, que es el señor, ponemos los 50, 54. Vemos como la aceleración de 0.68 metros sobre segundo al cuadrado, lo anotamos, y luego con el objeto de 50 kilogramos la aceleración debe ser 1.08 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces anotamos ese valor y nos piden que respondamos a la siguiente pregunta, que es: ¿qué relación existe entre la masa y la aceleración? Entonces tenemos que mientras mayor sea la masa del cuerpo, menor será la aceleración de dicho objeto. Entonces si vemos que mientras mayor sea la masa, por ejemplo con los 80 kilogramos, menor es la aceleración que un objeto de 50 kilogramos de 1.08 metros sobre segundo al cuadrado, y el más menor masa con 40 kilogramos de 1.35 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esa es la sustentación del ejercicio número 1. Muchas gracias por su atención.